Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de nuestro curso Introducción a la Misionología. Como ustedes recordarán, en la primera clase dimos un análisis básico de los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los mandamientos que nos permiten en su obediencia realizar la misión integral a la cual Dios nos ha llamado. Y si recuerdo bien, en la segunda de nuestras clases hicimos un análisis panorámico de la crisis mundial que en el siglo XXI, nuestro tiempo, sufre nuestro mundo. Y como consecuencia recordamos los 5 dones fundamentales que Dios nos ha provisto en su gracia y propósito para que, a pesar de nuestras limitaciones y los desafíos tremendos de la crisis de nuestro mundo, llevemos a cabo con frutos la misión de Dios. La tercera clase la usamos para definir algunos términos claves que vamos a usar en ciertos momentos de nuestro curso, como misión, misiones, paradigma bíblico y paradigma misionero. Y ahora entramos al análisis general del primer paradigma bíblico. 3 de ellos vamos a usar, los hemos mencionado en la clase anterior. Y este primer paradigma, que hemos titulado El Manifiesto del Reino, encuentra su texto clave en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 21, y voy a leer este texto de la Reina y Valera, la versión de Reina y Valera revisada en 1960. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de Helios, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra de Dios. El manifiesto del reino. Jesús comienza su ministerio después de 40 días y 40 noches en el desierto, luchando con las tentaciones que el enemigo del reino de Dios y de la misión de Dios traen a su vida. Se levanta en victoria, obediente a la voluntad del Padre que lo envió, y comienza su ministerio. Y para hacerlo vuelve a su región, a su provincia, a Galilea, y comienza a predicar en las sinagogas, comienza a bendecir a la gente, y comienza el primer periodo de popularidad en la vida de Jesús, la luna de miel, el comienzo de su ministerio. Todos oían hablar de él, todos hablaban acerca de él. Y estando allí, en su tierra Galilea, decide volver a su barrio, a su pueblito, a su Nazaret querido, el lugar donde había crecido, donde había recibido la primer formación espiritual en la sinagoga. Volver, qué desafío tremendo, un cúmulo de presentimientos, de sentimientos mezclados, de presagios, estarían llegando a la mente, al corazón del Señor. Presentimientos de no ser bien recibido, aún de ser rechazado por su propio pueblo, la idea de no ser aceptado por su propia gente. Pero de cualquier manera vuelve, y vuelve a su pueblo, y como era la costumbre fiel del Señor en sábado, llega a la sinagoga. Allí
donde había aprendido la palabra de Dios, allí donde había crecido espiritualmente, y rodeado de los amigos de la niñez y de la juventud, admirados por su regreso, rodeado de aquellos maestros de su infancia y su adolescencia, se levanta y ¿qué hace? Lanza el manifiesto del reino de Dios. A partir de la profecía de Isaías, expone, presenta en su barrio, con su gente, lo que va a ser la plataforma ministerial, el programa de todo su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este programa ministerial de Jesús, como estamos proyectando, como tienes en tus notas, es el manifiesto del reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el reino de Dios, llegando a toda la humanidad. Por eso nosotras somos llamados hoy a vivir en obediencia radical a las demandas del manifiesto del reino. El programa ministerial de Jesús es la agenda de la misión de la iglesia en todo tiempo y en todo contexto. Claro, la manera de realizar esa agenda ministerial habrá de cambiar según las culturas, las condiciones, las circunstancias, pero los principios fundamentales, los énfasis claves de la misión de Dios a través de la iglesia jamás han cambiado y se encuentran en este programa ministerial de Jesús, que es el manifiesto, la carta magna, la constitución de la obra de la Iglesia de Cristo, la misión de Dios en la historia humana. Por lo tanto, veamos entonces las dimensiones de esta misión a la cual el Señor nos llama. El modelo de la Iglesia es el modelo ministerial de Jesucristo. El manifiesto del reino, en primer lugar, nos demanda vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Comienza Jesús leyendo de la palabra y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El primer verbo en esta clase es vivir. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Sin unción no hay misión. Habrá actividad religiosa, programas eclesiásticos, rutina, énfasis, activismo. Pero el liderazgo, los siervos y siervas de Dios se transforman en liderazgo sobrenatural, que son usados como herramientas, instrumentos del poder espiritual del Espíritu Santo para maravillas y bendiciones cuando somos ungidos y tenemos la unción fresca del Espíritu Santo. La iglesia, toda la iglesia es llamada a ser comunidad del Espíritu, una comunidad ungida por Dios, porque sin unción, lo repetimos y lo haremos hasta el cansancio, no hay misión. Hay actividad que va a pasar, superficial, que no va a impactar. Pero la acción de Dios a través de la iglesia es a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el ejecutivo de toda la obra de Dios. El Espíritu Santo, que es el combustible para la misión. El Espíritu Santo, que nos hace suficientes en medio de nuestra insuficiencia. La iglesia es llamada a ser comunidad del Espíritu, familia espiritual. Ese milagro solo lo puede realizar la gracia de Dios, que permite que el Espíritu nos llene, nos use y nos haga de bendición. No hay otra alternativa. Jesús comienza y comienza bien explicando que la misión de Dios
Por lo tanto, su programa ministerial es fruto de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Quiera el Señor que la iglesia pueda dar testimonio de esa misma realidad para que nuestro trabajo traiga bendición. En segundo lugar, el manifiesto del reino nos demanda luchar contra todo tipo de pobreza. Aquí el segundo verbo es luchar. Dice: el Señor me ha ungido, el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. La iglesia está llamada a luchar contra el escándalo de la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, no estamos pensando solamente en el bolsillo, en lo económico, que es fundamental. La presencia de cualquier tipo de pobreza espiritual, emocional, étnica, cultural, intelectual, social, económica, es resultado de la presencia del pecado en la persona, en los sistemas, en los grupos, en las comunidades. Y esto es escándalo para Dios, porque Dios es Shalom, Dios es vida abundante. Por eso la iglesia está llamada, como parte de su misión, a luchar. El verbo aquí es luchar contra el escándalo de la pobreza, porque toda la iglesia es llamada a ser una comunidad de vida abundante. Vida abundante. La iglesia debe ser un imán que atraiga a las gentes por el poder cautivador de la vida abundante del Señor. La iglesia está llamada a expresar su lucha contra todo lo que degrada, empobrece a los seres humanos. Es verdad, la pobreza económica producida por la injusticia social, que es resultado del pecado, del egoísmo, de la competencia desleal, de las corrupciones de todo tipo, la pobreza económica destruye a nuestros pueblos, claro, pero hay otras pobrezas también que no podemos dejar de lado. Y esas pobrezas, todas ellas, deben ser el objetivo de la lucha de la iglesia. Debemos seguir adelante porque, en tercer lugar, el manifiesto del reino nos demanda en nuestra misión curar todo tipo de sufrimiento. El tercer verbo es curar todo tipo de dolor y de sufrimiento. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay dos clases de sufrimiento: sufrimiento mortal y sufrimiento vital. Sufrimiento para muerte, sufrimiento para vida. El sufrimiento de muerte es de mil maneras consecuencia del pecado en la humanidad. Claro, mucha gente sufre sufrimiento de muerte sin haber sido directamente responsable, pero heredamos el pecado desde el pecado original, el de nuestros primeros padres. Heredamos la naturaleza pecadora, tenemos una naturaleza caída, alejadas de Dios, y por lo tanto sufrimos los sufrimientos propios del pecado. Pero también hay un sufrimiento vital, un sufrimiento para vida. Por ejemplo, un sufrimiento que se da en la historia humana. Una mujer, en medio de dolores indecibles, es usada como instrumento de Dios para atraer otra u otras vidas a la vida, para ser madre, para parir, para traer bendición a esta tierra. Ese es dolor para vida, es dolor intenso.